Abran por favor sus Biblias, hermanos, en el Salmo 50. Este salmo estuvimos estudiando la semana pasada y observamos específicamente en el texto 21, donde el Señor, hablando de su juicio a los pecadores, no a su pueblo, ya había hablado a su pueblo, comenzando en el texto número 1 al texto número 6, Él hace una convocatoria a todos los hombres y a todos los pueblos de la tierra, pero especialmente a su pueblo, y habla a su pueblo comenzando en el texto 7 al texto número 14, y en el texto 16 se dirige, dice el texto, pero al malvado dijo Dios. Y entre las cosas que Dios le dice, le hace una pregunta, y la pregunta es, en ese mismo texto 16, dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Después, en el texto número 21, observamos que los inicuos, los pecadores, malinterpretan la paciencia de Dios. Y dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Entonces Dios dice, pecaron, y yo estaba callado. Y el pecador malinterpretó la paciencia de Dios como que Dios es impotente, que Dios no juzga, que no juzgará el pecado. Mas Él aclara y dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Y luego da unas palabras que realmente deben de aterrorizar a todo aquel que Dios no es su Dios, que Jesucristo no es su Salvador, y dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadace y no haya quien los libre. Al estudiar este pasaje, la razón de estudiar este salmo fue que nosotros observamos en la iglesia contemporánea un problema, y es el problema de hacer un énfasis desmedido en el amor de Dios. Y como resultado, llegar a tener un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que no salva. Porque la Escritura dice que cualquiera que atenta contra el evangelio, lo cambia. Y se pone bajo la maldición de Dios. Y un evangelio al que se le subtrae o se le agrega no es el evangelio y no puede salvar, porque únicamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo salva. Entonces nosotros debemos de aprender en esta mañana, a través de este pasaje de Romanos capítulo 3, texto 23 al 27, que el apóstol Pablo habla de una manera perfecta acerca de los atributos de Dios, y cómo él hace énfasis en por lo menos 4 atributos de Dios. Y esos 4 atributos de Dios los entiende él perfectamente porque él conoce a Dios. Ahora, antes de entrar a verlos, quisiera en primer lugar entender que todos los atributos de Dios son sumamente importantes. Cuando Dios dice que es amor, la Escritura lo afirma y nosotros debemos de creerlo 100% porque Dios es amor. Cuando Dios dice que Él es celoso y que quiere toda la adoración únicamente para Él y que es celoso de su gloria y que no la comparte con nadie, debemos de creer eso, que Dios es un Dios celoso de su gloria y que no la comparte con nadie. Cuando la Escritura nos dice que Dios es justo, es decir, que odia el pecado y que lo va a castigar derramando su ira sobre el pecado, debemos de creer eso y no caer en el error de hacer más énfasis en un atributo de Dios y olvidarnos de los otros y hacernos un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Dios es todo lo que Él dice que es, no lo que a mí me parezca que Él es. Y eso lo debemos de entender. Cuando uno comete este error de exaltar, por ejemplo, el atributo de Dios sobre todos sus atributos y estar constantemente diciendo, Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor. Y no importa lo que tú hagas, Dios te va a salvar al final. De ahí salen las falsas doctrinas como por ejemplo la doctrina del universalismo. Creer que al final todo mundo va a ser salvo, incluso los demonios. Y eso no enseña la Escritura. A través de la historia nosotros vemos que ha habido grupos de personas que hacen énfasis en un atributo y caen en herejías. Y un ejemplo de esto es
a través de la historia los que han hecho énfasis únicamente en el amor de Dios y en la gracia de Dios, y ha salido un grupo que se llaman los antinominianos. Esta palabra antinomianismo es una palabra compuesta. Anti significa contra y nomos significa ley, en contra de la ley. Y ellos dicen, Dios es amor y Dios es gracia. Dios no nos va a juzgar porque seamos adúlteros, porque seamos fornicarios, ladrones, y etcétera, todo tipo de pecado. Ellos malinterpretan la Escritura. Entonces, este grupo de personas interpretan que el énfasis que se le debe dar a Dios es su amor, su gracia y su misericordia. Por lo tanto, viven una vida de libertinaje y viven creyendo, no importa lo que yo haga, Dios es amor, por lo tanto, Él no puede reaccionar de otra manera contra mí, porque Dios es amor. Él me ve y al verme se complace, se deleita, no importa lo que yo haga. Y eso es algo torcido, hermanos. Ese es un error. La Escritura sí afirma que Dios es amor y es misericordioso, pero también la Escritura afirma que Dios es justo y que derrama su ira sobre el pecado. Las dos cosas lo afirma la Escritura. Por ejemplo, si vamos nosotros al libro de Romanos, vamos a estar viendo algunas porciones en Romanos en contra de este pensamiento de los antinominianos. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de la historia del fundador o del padre de la herejía de los antinominianos. Pero vamos a leer el capítulo número 6, texto 1 y texto 2, donde el apóstol Pablo prueba lo opuesto de la doctrina del antinomianismo. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, si Dios te salvó, no puedes vivir en pecado. Tienes que vivir de una manera diferente porque Dios te ha salvado. Entonces, no puedes permanecer en el pecado. Y esto enseña con claridad que la doctrina del antinomianismo, no solo esta porción, hay muchas porciones de la Escritura que enseñan lo opuesto. Ahora, ¿dónde nació esta doctrina? Esta doctrina fue propagada por un hombre llamado Johannes Agrícola, un alemán, que vivió en la ciudad de Wittenberg en el año 1537, donde era profesor de Biblia. Imagínense que era teólogo, y este teólogo hizo un énfasis tremendo en el amor de Dios. Dijo, Dios es amor, y eso es cierto. Todo lo que el hombre decía acerca del amor de Dios era cierto. Sin embargo, por ignorar los otros atributos de Dios, llegó a la herejía de decir, Dios es solo amor, por lo tanto, Dios no nos va a juzgar. Y eso no es así. Dios es perfecto en sus atributos y trabajan en armonía. Ninguno se contradice contra el otro. Ahora, esta doctrina del antinomianismo como doctrina es un movimiento que no comenzó exactamente con este hombre, sino que desde el primer siglo. Por eso el apóstol Pablo, preveyendo ese error, dice lo que dice en Romanos 6, 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué quiere decir? Que había algunos que decían, no importa que andemos en pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Eso es lo que ellos decían. Y el apóstol Pablo, atacando ese error, ya estaba en contra de ellos. Ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 7, texto número 6, vea lo que dice, y este texto se puede malinterpretar. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este era su texto base. El texto base de este hombre que propagaba esta herejía de Johannes, decía él, nosotros ahora estamos libres de la ley. La ley dice, no fornicarás, quiere decir que si yo fornico, la ley no se me va a aplicar a mí. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, eso se llama deduccionismo. Es decir, que yo leo algo acerca de la Escritura e inmediatamente, en lugar de utilizar el resto de la Escritura para interpretar lo que un pasaje dice, voy y saco mis propias deducciones. El hombre tomó el texto número 6 y dice,
pero ahora, es hoy, tiempo presente, estamos libres de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Quiere decir, entonces la ley dice, no matarás, y si yo mato, estoy libre de la ley. ¿Por qué? Y su conclusión, su deducción, quiero decir, es porque estamos bajo la gracia, bajo el amor de Dios. Y esa es una tremenda herejía. Y nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, podemos caer en el mismo error. En el mismo error de ir con un vecino mío, con un amigo, con un hermano y decirle, Dios te ama. Y eso sí es cierto, hermanos. Pero decirle, Dios te ama y no importa lo que tú eres, Él te quiere recibir. Recíbelo como tu Salvador y como tu Señor, y Él te va a dar una vida abundante. Y en el momento que tú lo hagas, no importa qué hagas después, ya eres salvo. Entonces la persona dice, Dios me quiere. Eso está bien. Y luego dice, y si yo lo recibo, si con mi boca lo confieso, el resultado es que tengo un boleto asegurado para estar en la gloria. Ese es el mejor negocio de la vida. Sí, ¿por qué no? Yo lo hago. Y nosotros estamos predicando un evangelio falso, que no es el evangelio de las Escrituras. Las Escrituras nos demandan que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y el Señor dice, el que hurtaba ya no hurte más, dice Pablo en Efesios, sino que trabaje con sus propias manos. Quiere decir que va a haber un cambio, va a haber un parar de un continuo pecar, porque el Señor nos ha salvado, nos ha redimido. Y esta era la herejía que predicaba este hombre y sus seguidores, Johannes Agrícola, el nombre está curioso. Entonces, basado en Romanos capítulo 7, número 6. Ahora, esta mala interpretación que se hace sin tener en cuenta lo que dice la Escritura, fíjense, hermanos, en el mismo libro de Romanos, capítulo número 3, si va conmigo al capítulo número 3, al texto número 8, esto Johannes Agrícola nunca lo tomó en cuenta. Y parece que si lo leyó, no impactó su pensamiento, porque el texto número 8 dice, ¿y por qué no decir? Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué acusación tenía Pablo y los apóstoles? Pablo y los apóstoles, el grupo de los legalistas, que es el otro extremo de los antinominianos, decían, Pablo predica, haz males para que te vengan bienes. Y eso no era cierto. Esa era una falsa acusación. Y sin embargo, Pablo se defiende de ella. Y Johannes Agrícola lee el texto y no lo interpreta correctamente. Lo ignora y dice, Pablo estaba en contra de eso. Y no hace caso al texto, ignorándolo. Y sin embargo vemos que Pablo dice que hay algunos, haciendo la pregunta, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que decimos? ¿Qué decían? Hagamos males para que vengan bienes. Sin embargo, eso Pablo no lo enseñaba. Pablo no enseñaba eso. Ellos estaban mal interpretando la gracia y el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están haciendo una mala interpretación que tiene que ver con todo lo que el Evangelio dice. En 1 Corintios capítulo 6, el texto número 9 al 19, es una lista larga de versículos, pueden hacer una nota, pero también en el 1 Corintios 10, 23 al 24 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Pablo decía que no todo lo podía hacer, porque no le traía ningún beneficio, porque no lo edificaba. Entonces, esta herejía trae un gran problema que puede afectar la vida de las personas. Sin embargo, esta no era la única herejía. Hay otro error que hasta el día de hoy se sigue propagando y es lo opuesto. Y ustedes, creo que los que han ido al desfile de las rosas, ustedes saben cuando acaba de terminar el desfile, ¿quién pasa atrás del desfile con unas pancartas bien grandes? ¿Han visto? Hay unos que protestan y hablan solo de odio, hablan solo de juicio, solo de condenación. Y Dios odia a los homosexuales, y Dios odia a los pecadores, y te vas a ir al infierno. Solo juicio, 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 al punto que se convierten en legalistas. Es decir que
todo es condenación. No hay gracia, no hay perdón. Hacen la vida cristiana extremadamente difícil. Le agregan al evangelio las obras. Imponen cargas que ellos mismos no pueden llevar, y este es el grupo de los legalistas contra el cual luchó Pablo. Ustedes se recuerdan qué es lo que con lo que Pablo atacaba se defendía del ataque de los judaizantes. ¿Cuál era el ataque de los judaizantes, hermanos? Decían, hay que creer en Jesús más la circuncisión, las obras de la ley. Y decían, si tú no te circuncidas, tú no eres salvo. Si no cumples con esta serie de reglas, tú no eres salvo. Entonces, eso es el otro extremo, y olvidar acerca del amor y de la gracia de Dios. Entonces, nosotros queremos, hermanos, prevenir caer en ese error. La semana pasada, cuando yo les estaba hablando y exhortando y diciéndoles que algunos de ustedes se extrañaban de las palabras que estaba diciendo por lo que dice el Salmo, hermanos, yo no tengo ninguna agenda de atemorizar a ninguno de ustedes. Mi interés no es imponerles una manera de pensar. Mi único interés es decir lo que la Escritura dice. Y si en una parte de la Escritura Dios dice que es amor, yo debo de afirmar que Dios es amor. Y si en otra parte de la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, ¿y quién se va a librar de las manos del Dios vivo? También tengo que decir exactamente lo mismo. La Escritura nos dice, es bien balanceada. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Te va a perdonar todos sus pecados. Imagínese al ladrón en la cruz que no tuvo tiempo de vivir la vida cristiana, y en ese momento fue salvo. ¿Verdad, hermanos? Entonces, vemos ese extremo, pero también la Escritura nos dice, hermanos, y yo debo de decirles, y yo mismo debo de saber, que si digo que soy salvo y vivo una vida pecaminosa, debo de tener mucho cuidado, porque la condenación viene sobre los hijos de desobediencia. ¿No es así, hermanos? Así es la Escritura. Y si alguno lo duda, vamos a Efesios capítulo número 2. En Efesios capítulo número 2 se afirma tremendamente esto. El apóstol Pablo, si leemos en el texto número 3, Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego escuche lo que dice. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿La ira de quién? De acuerdo a Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. La ira de Dios. Entonces leemos en el texto y nos dice, hermanos, que Dios revela su ira. ¿Cuál ira? Dice, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿En qué condición se encuentra una persona que está pecando, que está yendo en oposición de Dios? ¿Dios lo ama? ¿O tiene la ira de Dios sobre él? Tiene la ira de Dios sobre él. Pero Dios quiere manifestar su amor y su perdón y su gracia y su misericordia hacia él o ella. Y tenemos que decirle, si te arrepientes, si crees en Jesús y vienes a él, Dios te va a dar salvación y retirará su ira de sobre ti. ¿Por qué? Porque ya la derramó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el único motivo, hermanos. Tenemos que tener cuidado de que si la Escritura dice Dios ama. Por ejemplo, si hago la pregunta, ¿ama Dios a todo mundo? La respuesta es sí, hermanos. ¿Sí? Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Sí, pero no de la misma manera. Eso sí, eso es cierto. La Escritura dice que Dios hace salir el sol para justos e injustos. Y esa es una muestra del amor de Dios, hermanos. Esa es una muestra del amor de Dios. Hay un amor que es general para todo mundo, pero hay un amor que es especial para sus hijos. Y el Señor no ama igual al resto del mundo que a sus hijos. Porque si los amara igual que a sus hijos, no los condenaría, no los enviaría al infierno. Sin embargo, el amor de Dios es para todos, pero no de la misma manera. Él manifiesta su amor para sus hijos. Y tenemos que verlo eso en la Escritura. Ahora, por ejemplo, en cuanto a eso se presentan pasajes difíciles como Romanos 9, donde dice que en el vientre de Raquel el Señor amó a uno de los hijos y aborreció al otro, ¿verdad, hermanos? Y luego nosotros decimos, entonces no ama a todo el mundo. Podemos llegar a esa conclusión. El punto es que ni tú ni yo podemos explicar por qué Dios
puede amar y aborrecer a la misma vez. Y como su amor y su aborrecimiento es perfecto, no es pecaminoso. ¿Sabe cómo se explica eso, hermanos? Dios no es como nosotros. ¿Verdad, hermanos? No es como nosotros. No lo entiendo, pero la Biblia lo dice y lo tengo que creer. Pero el gran problema nuestro es que nosotros decimos, pues sí dice así, pero. Así dice el texto. Y luego decimos, pero. Y sí así, pero. Y siempre tenemos un pero. Hermanos, mejor ¿por qué no nos callamos la boca y decimos, así dice la palabra de Dios? Y dejar de contender, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 9. Yo les contaba a los hermanos que yo hice una pregunta en un cierto lugar y la respuesta fue, ¿qué te importa? ¿Verdad? ¿Cómo Dios puede amar y aborrecer al mismo tiempo? Y la respuesta es, ¿qué te importa? Y luego me aclara la persona y me dice, no te los digo yo, te lo dice la Escritura. La Escritura dice, ¿quién eres tú para contender contra Dios? ¿Quién eres tú? Y eso es ofensivo, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Porque yo pretendo ser alguien y yo voy a tratar de influenciarlo a ustedes y decirles, es que yo soy. No, tú no eres nada, Ramón. No eres nada. No voy a decir ustedes no son nada para que no se ofendan, pero ustedes saben que no lo son. Entonces, hermanos, ese es nuestro punto. Ahora quiero ir a Romanos y quiero ver el libro de Romanos, cómo el apóstol Pablo, voy a utilizar una palabra que no mucho uso, pero es una palabra común que ustedes conocen, magistralmente habla de 4 atributos de Dios y los 4 los habla de una manera perfecta, porque es la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo número 3, el texto 23, dice el apóstol Pablo, comenzando con ese texto famoso que ustedes y yo ya conocemos, Romanos 3, 23. Yo he estado leyendo este pasaje ya por unas 4 semanas porque encontré algo en el pasaje que a mí me abrió mis ojos de una manera en el sentido de que digo, ¿cuántas veces he pasado por ahí y no lo he visto? ¿Y cuántas veces pasé por ahí y no lo he visto? Ahora, quiero en primer lugar afirmar o decir que el punto principal de todo esta porción de la Escritura que vamos a leer es el texto 27. Y dice de la siguiente manera. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Cuando hablamos de jactancia, significa que tú o yo queremos tomar crédito por nuestra salvación. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 7 al 10, donde habla de que la salvación es por fe, es por gracia, no es por obras. Y luego dice, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras. Y luego da la frase famosa que tiene que ver con esta, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo dice, con otras palabras, ¿dónde está la jactancia? Si tú eres salvo, ¿por qué eres salvo? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué crees que tú eres salvo? ¿Porque eres mejor? ¿Porque naciste en un lugar cristiano? Él me conoce, mi hijo. Si él piensa, lo voy a decir por él porque así no tengo líos con él. Si él piensa que que es cristiano porque nació en un lugar cristiano y habla inglés y me entiende, boloni, ¿verdad? Mentiras. Eso no es cierto, eso no es así, Gabriel. Tú entiendes bien eso, hijo, yo te lo he explicado. Entonces, él no puede creer que entonces la jactancia no está, es que mi papá es pastor, ¿verdad? Y es de doctrina reformada. Y calvinista, no es calvinista el papá. Entonces, el punto principal aquí en este pasaje es que la gloria debe de estar dada ¿a quién, hermanos? A Dios. Y para entender eso necesitamos entender los atributos de Dios. Quiero leer una breve definición de los 4 atributos que vamos a observar en este pasaje, comenzando en el texto 23 al 27. Y el primero es el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que entender que el amor de Dios quiere decir que Dios se da a otros. Es Dios quien se da a otros. Y esta definición entiende
que como Dios se entrega a sí mismo para el beneficio de los demás. Y esto lo entendemos en Juan 3:16, ¿verdad, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, con el propósito de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios se da a sí mismo porque Dios es amor y se da para el beneficio de otros. Este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza el darse a sí mismo a fin de dar bienestar y bendición a otros. Entonces, nosotros afirmamos que Dios es amor. Lo afirmamos. En segundo lugar, también queremos hablar y entender el atributo de la paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia de Dios? La paciencia de Dios es la bondad de Dios, escuche esto, al retener el castigo y su ira por un poco de tiempo. Dios, cuando Dios retiene su castigo y su ira, no lo retiene porque sea impotente o porque solo es amor. No, lo retiene porque es paciente. Ustedes se recuerdan que leímos en el Salmo 50, ¿verdad? Dice, ¿quedaste que porque me quedé callado no iba a actuar? El Señor es paciente. Entonces la paciencia de Dios es la bondad de Dios en retener el castigo de los que pecan, pero lo hace por un tiempo. Y no hay que malinterpretar eso. Es decir, que Dios no retiene su castigo porque es amor. No, Dios es amor porque se da a sí mismo. Pero no retiene el castigo porque es amor. Retiene el castigo porque es paciente. Y no debemos de malinterpretar eso. Y la paciencia tiene un límite. Y después de que la paciencia se acaba, entonces viene la justicia y la rectitud de Dios, que es el otro atributo que vamos a ver. La justicia y la rectitud de Dios tiene que ver o quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Quiere decir que todo lo que Dios hace es recto, porque Él dijo que así era. Y por eso es recto. Ahora, cuando Dios quita su paciencia sobre una persona, enseguida viene la ira de Dios. La ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado y lo va a castigar por cuanto Él es justo. Y esos 4 atributos nosotros los vemos a perfección en este pasaje que vamos a estudiar. Vamos al texto número 23. Primero quisiera hacer la aclaración que no es un mensaje expositivo en el sentido de que vamos a ver todo lo que el texto tiene para dar, pero sí vamos a ver puntos principales. En primer lugar, texto número 23 es un texto muy sencillo de entender, y es que el hombre se encuentra bajo condenación y sin esperanza por sí mismo. Dice el texto, por cuanto todos pecaron y están, tiempo presente, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir que cuando una persona peca, el resultado es que la paga del pecado es muerte y como consecuencia nunca verá la gloria de Dios. Nunca estará en su presencia. Pero la Escritura no solo dice eso, la Escritura afirma que todos hemos pecado. Y eso nos pone a todos en una condición muy triste. Y es la de que estamos bajo condenación y por nosotros mismos no podemos salvarnos. Entonces debemos de entender eso, porque eso es lo que la Escritura afirma. Todo ser humano, dice la Escritura, que es pecador. Y por cuanto es pecador, está destituido de la gloria de Dios. Hay algunos textos, quiero leer 2 específicamente, y quiero pedirles, hermanos, que si tienen con qué hacer notas, anoten ese texto, porque es un texto muy importante cuando nosotros vamos al evangelismo. En el libro de Eclesiastés, uno de los libros de poesía del Antiguo Testamento, si usted va después de Proverbios, Eclesiastés capítulo número 7, en el texto número 20, dice lo siguiente acerca de nuestra verdadera condición. Ciertamente no hay hombre justo. Eso afirma la Escritura. No hay hombre justo. Es decir, que no hay una sola persona que sea justa. Y luego dice, ¿dónde, hermanos? En la tierra. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Es decir que por más bueno o buena que se considere una persona a sí misma, es pecador y va a pecar. Y la consecuencia es que por un solo pecado, por cuanto Dios es justo y Dios es santo y su ira aborrece y castiga todo pecado, está destituido de la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios. Entonces, déjeme explicar algunas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos y hacemos preguntas tales como, ¿es justo que una persona que está, no sé dónde, en una isla, solo, perdido, donde no hay acceso, y luego le viene una enfermedad y muere y nunca tiene acceso al Evangelio, ¿es justo que Dios lo condene? ¿De acuerdo a la ira y a la justicia de Dios? Sí, porque Dios no hace nada injusto. Dios no hace nada injusto, hermanos. Si nosotros llegamos a pensar que el pensamiento del amor de Dios y el amor de Dios nos controle y decimos, no, pero ¿cómo? Si Dios es amor. No, ¿cómo es posible? No, Dios, mi conclusión es que mi Dios nunca va a enviar a nadie al infierno. Sin embargo, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están, no van a estar, no van a ser juzgados en el día del juicio para ver, a ver, ¿cómo te fue? ¿Hiciste tantas obras buenas, tantas obras malas? La balanza, qué bárbaro, son muchas obras buenas las que hiciste. Pásale, no es así. No es así, hermanos. La Escritura es bien clara, porque Eclesiastés dice en 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno. Y entre esos estábamos nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros. No somos buenos. Si usted cree que usted es bueno, usted está creyendo algo que no dice la palabra de Dios. Usted no es así. Ahora, en el Nuevo Testamento, alguien posiblemente puede decir, es que el pastor solo toma citas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto todo es amor. ¿De veras? Vamos a Primera de Juan capítulo número 1. En Primera de Juan capítulo número 1, se nos habla acerca del perdón y de la gracia de Dios. Y dice, comenzando, hermanos, desde el texto número 8 al texto número 10, si decimos que no tenemos pecado, si alguien dice que nunca ha pecado, que no hay pecado en él o en ella, ¿qué dice la Biblia que tú y yo somos si decimos eso? Sí, nos engañamos, somos unos engañados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? La verdad es lo que dice a Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre en la tierra que no peque. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la verdad. Necesitamos afirmar cuál es nuestra condición y no decir lo opuesto. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, aquí viene el balance de la gracia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, habla de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa la palabra fiel y justo? Significa que Dios actúa conforme a sus atributos, a lo que Él dice que Él es. Dios dice que si el alma que peque, esa va a morir. Pero también la Escritura dice que todo aquel que se arrepiente y viene suplicando la gracia y la misericordia de Dios, Dios lo recibe. Dios habita con el quebrantado de espíritu, mas se aparta de los altivos, de los soberbios. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora en el texto número 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una vez más, dice, si decimos esto, pecamos, nos engañamos, decimos que Él es mentiroso. Y dos cosas habla, dice, la verdad no está en nosotros, su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Nos dice que tú y yo debemos de tomar la verdad de la palabra de Dios y creerla, afirmarla.
No hacer un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Y sabe, hermanos, eso pasa mucho en el pueblo evangélico. Nosotros nos jactamos de no tener imágenes, de no tener ídolos en nuestros templos. Eso es lo que nosotros decimos, es que no somos idólatras. Y yo digo, ¿de veras no somos idólatras? Muchas veces actuamos como un idólatra. Un idólatra se hace un Dios a su imagen y semejanza. Y cuando yo digo que Dios es solo amor y que Dios nunca va a castigar el pecado y que al final todo mundo va a ser salvo, estoy hablando de un Dios que no está aquí en la Escritura. No importa que tú le pongas Jehová de nombre. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. En segundo lugar, el apóstol Pablo, si vamos al texto número 24, hay una afirmación que esta fue la bandera de la iglesia primitiva, fue la bandera de la reforma y debe de ser la bandera con la que nosotros navegamos hoy en día. Texto número 24 en el libro de Hebreos. En ese texto está la afirmación de que nuestra salvación no es por nuestras obras, es por la gracia de Dios. Dice, siendo justificados. ¿Y quién no entiende esta palabra, hermanos? ¿Quién no entiende la palabra gratuito? Gratuito significa que tú y yo no tenemos que pagar, ¿verdad, hermanos? Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a entender ese texto despacio. En primer lugar, la primera cosa que vamos a hacer énfasis es que la Escritura afirma que uno se justifica delante de Dios gratuitamente, que la única manera de justificarse delante de Dios no es por obras, es por gracia, y eso es gratuito. Dios nos da la salvación gratuitamente, pero Él ha establecido la forma en la que una persona se puede salvar gratuitamente, y ahí mismo dice el texto, dice mediante. Esa palabra, yo no sé si algunas versiones que ustedes tengan diga a través de, pero significa eso. El medio de salvación es, ¿qué dice el texto, hermanos? La redención, ¿de quién? ¿De Cristo más las obras? No. ¿De Cristo más los ídolos? No. Es mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención significa liberar. Liberar. Significa soltar, significa traer a la libertad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Nuestra justificación ha venido a ser gratuitamente. Y esto lo enseñan las Escrituras. Por ejemplo, si vamos al capítulo número 4, si van conmigo al capítulo 4, texto 16, hermanos, algunos textos que ustedes ya conocen, ya están familiarizados con ellos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham. Ahora, si van a este texto, es un texto hermoso, hermanos, y espero que lo podamos ver. 11:6, Hebreos 11:6, no, Romanos 11:6. Fíjese lo que dice el texto, hermanos, Romanos 11:6. Fíjese cómo Pablo, yo estoy admirado de este lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje tan sencillito, tan claro, que un niño, que mi hija Grace lo puede entender. Fíjese lo que dice. Y si por gracia, explique qué significa ser salvo por gracia. Ya no es por obras. Porque si fuera por obras, está diciendo Pablo, dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, la salvación es gratuita, no es por obras. Porque si tuviéramos que hacer algo, si tuviéramos que agregarle una obra a la fe en Cristo Jesús, ya no sería por gracia, sería por obras. O Jesús más las obras, que es exactamente lo mismo. Y este es un texto muy, muy particular que pocas veces lo usamos. Generalmente nos vamos directos a Efesios 2, 7 al 9.
Pero vamos a leer un texto antes, en Gálatas 2:16. Un texto que ustedes y yo pasamos mucho tiempo en escuela dominical estudiando. Gálatas capítulo 2, el texto número 16, nos dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie se puede justificar. ¿Por qué? Porque por cuanto hemos pecado, estamos bajo condenación, destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que el texto dice. Ahora si leemos en Efesios, el pasaje que ya mencionamos hace un rato, en el capítulo número 2, texto número 7 en adelante, dice el texto 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y luego vamos a Tito, capítulo número 3, Tito 3, 5 al 7. Tito, hermanos, está después de segunda de Timoteo, y ahí lo van a encontrar. Capítulo número 3, del texto número 5 al texto número 7. Tito 3, ¿ya lo tienen ahí, hermanos? Vamos a leerlo ahora, texto número 5. Dice, nos salvó, tiempo pasado, no por obras de justicia, una vez más haciendo, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que afirma la Escritura. Esto es lo que la iglesia primitiva enseñó. Esto es lo que la Reforma sacó una vez más a la luz, donde hubo un tiempo de gran oscuridad, donde hombres callaron la verdad y trataron de suprimir la verdad, manteniéndola en un lenguaje que no era el lenguaje del pueblo, pero luego Dios levantó hombres de valor, los reformadores, y dice el logo de ellos, su eslogan, su forma en la que ellos se pronunciaban hacia adelante, y decían, después de las tinieblas, la luz. Y la luz solamente la trae la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros en el día de hoy debemos de proclamar exactamente de la misma manera. Ahora volvamos otra vez al texto número 24. Hemos estado viendo en este pasaje de Romanos 3, en primer lugar, número 1, el hombre se encuentra bajo la condenación y sin esperanza. Por lo tanto, la salvación es por gracia, no es por obras. Y número 3, vamos a ver ahí mismo en el texto 24, leemos en el texto 24 que el medio de Dios para justificarnos. Ahora, quiero hablar un poquito antes de explicar este texto. Lo voy a leer primero y luego quiero hablar de algo que tiene que ver con el pensamiento del hombre. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y lo dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego en el texto 25, note la frase que dice, a quien Dios puso. A quien Dios puso. Esta frase es sinónima de la frase que Pablo utiliza en Filipenses, Filipenses 3, donde dice, 3 del 7 al 9, donde dice, no teniendo mi propia justicia. Ahora, ¿cómo debemos de entender esto? Todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, dicen, ¿qué es lo que yo puedo hacer para justificarme delante de Dios? ¿No es así? Todas las religiones del mundo dicen eso. El cristianismo verdadero, bíblico, dice lo opuesto de todas las religiones del mundo. Dicen, la única manera de justificarse delante de Dios es por la justificación que Dios ofrece. Tú no te puedes justificar a ti mismo. Por eso el texto 25 dice, a quien Dios puso. Ahora,
vamos viendo los atributos despacio, hermanos. Texto número 23. ¿Qué atributo de Dios muestra? ¿O qué atributos de Dios muestra? Habla de la justicia de Dios y habla de la ira de Dios, ¿verdad, hermanos? Dios es justo, por lo tanto tiene que juzgar todo pecado. Y la ira de Dios es la ejecución de la ley de Dios. Dios castiga todo pecado. Por eso existe el infierno. El infierno está ahí porque Dios está derramando su ira. La pregunta que yo les hice anoche y hice una pregunta también el viernes es, ¿está Dios en el infierno? Y la respuesta es sí. Dios está presente en el infierno, pero solamente manifestando su ira. Su ira hace que el fuego nunca cese. Su ira hace que las tinieblas siempre sean tan densas que no puedes ver más adelante de la palma de tu mano. No se puede ver. Su ira hace que esos gusanos, que no me los figuro cómo son, y no tengo ninguna intención de saber cómo es eso, no paran de estar comiendo, acabando. Donde Dios hace que el terror sea tan grande que todos los condenados en el infierno, sus dientes estén crujiendo, estrellándose los unos con los otros todo el tiempo. Así de aterradora es la ira de Dios. Satanás no es el administrador del infierno, hermanos. Y existe la creencia de que Satanás está con sus demonios castigando a la gente en pequeños compartimentos. No, hermanos. Satanás es el principal huésped del infierno. El infierno fue hecho para Satanás y para sus ángeles y para todo aquel que rechaza el amor y la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, Dios muestra su ira. Ahí es el texto 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, la justicia y la ira de Dios. Luego en el texto 24, Dios muestra su amor y su gracia. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y luego dice, ¿cómo por su gracia? Mediante la redención, es decir, la liberación, donde el Señor Jesucristo nos hace libres. ¿De qué? De la ira de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios. Tenemos que entender eso. Dios no nos libera de las manos de Satanás en el infierno. Muchas veces pensamos eso. Oh, nuestro gran enemigo, que sí lo es, pensamos que Dios nos está quitando de las garras de Satanás porque Satanás nos tiene en control. No, hermanos, eso no es así. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Entonces es la ira de Dios. Pero luego viene la gracia, viene el amor. Y luego texto 25 dice, a quien Dios puso. ¿Saben, hermanos, que eso es el amor de Dios? El amor de Dios es tan grande que Dios puso. Este es un lenguaje que tiene que ver con el libro de Levítico, donde el sumo sacerdote ponía el sacrificio, donde derramaba la sangre sobre el sacrificio para que el fuego de Dios consumiera, y el fuego de Dios representaba la ira de Dios por el pecado. Y aquí mismo está ese lenguaje. Dice el texto 25, a quien Dios puso como ¿qué, hermanos? Propiciación. ¿Sabe qué era eso? El propiciatorio era donde se derramaba la sangre del cordero y donde Dios consumía todo. Todo lo consumía. El Señor Jesucristo no solamente es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo es el objeto de la ira de Dios. Cuando la Escritura dice que el Señor Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba recibiendo, hermanos, todo el juicio y toda la ira de Dios, la condenación por el pecado, el castigo por el pecado, tu pecado, mi pecado, para que nosotros no lleguemos a pensar que es por obras, es por gracia, es gratuito. Esto es tremendo, hermanos. Esto es, no hay mente capaz de entenderlo a menos por la gracia de Dios. Y luego dice más adelante, propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los que estudiaron Levítico, los primeros capítulos de Levítico conmigo, se recuerdan que la ceremonia era de la siguiente manera. Se traía un cordero
para el sumo sacerdote, para el sacerdote, para que lo ofreciera. Luego el sacerdote ponía la mano sobre el cordero y oraba. Y ese simbolismo era que el pecado del sacerdote y del pueblo se traspasaba al animalito y la inocencia del cordero se traspasaba para el que lo ofrecía. Pues el Señor Jesucristo hizo eso. El Señor Jesucristo recibió la ira de Dios. La ira de Dios es real, hermanos. Dios, el Señor Jesús ya la recibió. Y cuando la recibió por ti y la recibió por mí. No digamos, hermanos, que Dios es solo amor. Dios es amor y lo mostró en Cristo. Pero Dios es ira. Dios manifiesta su ira. Y su ira no es como la nuestra. La nuestra puede ser un impulso descontrolado, ¿verdad, hermanos? La ira de Dios es un impulso justo y bueno, porque justifica, vindica su santidad, su justicia. Y nosotros tenemos que entender eso. Y luego dice más adelante, hermanos, a quien Dios puso como la propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué, hermanos? Su justicia. Dios proveyó el medio de justificación. Ahora, si Dios no lo dio el medio de justificación, ¿es nuestro, hermanos? ¿Yo lo puse? No. Por eso dice, es gratuito, es por gracia. Dios lo puso. Esta es la justicia de Dios. Nadie se justifica para con Dios a menos que no sea por la justicia que Dios puso. Y luego sigue leyendo el texto. A causa, y aquí viene la paciencia de Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué encontramos? Dios es justo y manifiesta su ira. Dios es amor y manifiesta su gracia. Y Dios es paciente. ¿Cuántos atributos, hermanos? Los 4 están. Los 4 atributos de Dios. El amor, primero la justicia, la ira, y luego el amor junto con su gracia, y luego la paciencia. 5 atributos de Dios, pero yo quiero hacer énfasis en los 4 que mencioné ya. Y luego dice en el texto número 26, nosotros encontramos en este texto número 26 que después de que Cristo en el texto 25 se convirtió en el objeto de la ira de Dios, ahora en el texto 26 encontramos el por qué Dios lo hizo. Y esto, hermanos, quiero pedirles poquita paciencia en esto. Deme 5 minutos. Ahora que vamos a estudiar los atributos de Dios, hermanos, no vamos a agarrar información. Vamos a agarrar conocimiento de Dios que nos va a ayudar a exaltar a Dios. Fíjese por qué. La pregunta es, ¿por qué Dios manifestó su ira y su justicia poniendo a todo el mundo bajo condenación? Pero luego Dios pone a su Hijo para que sea el objeto de la ira de Dios, pero que sea nuestro medio de justificación. Y el texto número 26 nos lo explica. Dice, con la mira, o con el propósito, o con la idea, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué dice, hermanos? Su justicia. ¿Cuál justicia? Su justicia en castigar el pecado, pero su justicia en justificarnos, de salvarnos. Las dos cosas. A fin, ¿cuál es el propósito final, hermanos? ¿Cuál es el propósito supremo de nuestra salvación? Que Él sea, escuche Él, que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cuando dice que Él sea el justo, quiere decir que Dios sigue siendo santo, que Dios sigue siendo justo, que Dios sigue siendo recto, que Dios sigue manifestando su ira, porque la manifestó en la persona de Cristo. Pero también al mismo tiempo dice, el que justifica significa que Dios en su paciencia y en su amor y en su gracia envió a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. Ese es todo el propósito, hermanos, del sacrificio del Señor Jesús. Aquí no dice que Dios envió a su Hijo a morir al mundo porque nosotros somos de un valor inmenso. No dice eso la Escritura. Porque hay falsas interpretaciones donde dicen, hay gente que dice,
es que Dios no podía evitar salvarnos. Somos tan preciosos, somos tan valiosos. Hay tanto valor en tu vida, hay tanto que tú puedes dar, hay tanto que Dios quiere rescatar a ti. ¿De veras? No, ese no es el propósito, hermanos. El propósito es lo que el texto dice. A fin, con la mira, con el propósito de manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quiénes? Al que es de la fe en Cristo Jesús. Texto 27. ¿Por qué? Entonces, cuando yo leo todo esto, que lo que yo me merezco es el infierno, la ira de Dios, la justicia, el juicio de Dios sobre mi vida, pero que fui justificado gratuitamente por su gracia, porque Dios es bueno, misericordioso, porque tiene propósito de manifestar eso, lo único que digo es, yo no me puedo jactar de mi salvación. Ni siquiera me puedo jactar de que sea salvo. ¿Dónde está la vanagloria, hermanos? ¿Dónde está la jactancia? ¿Quién se puede jactar? Nadie. El Evangelio no tiene espacio para que nadie se jacte de su salvación. Esto debería informar nuestros servicios de adoración. ¿Por qué? Porque nuestros servicios de adoración deben de estar llenos de exaltación de la gloria de Dios. Y no de que, hermanos, ¿quién quiere un tiempo para que diga algo que quiere compartir? Y todo el mundo tiene que decir, y todo el mundo tiene que avalar. Y todo el mundo tiene buenas opiniones. No, hermanos, no. Nos reunimos para exaltar a nuestro Señor, que nos salvó, que nos justificó gratuitamente. Y el propósito de cantar, mis hermanos que cantan, los hermanos que dirigen, que tocan piano, que tocan instrumento, no es para que se vean bonitos acá enfrente. No es para que les digan, qué bien cantas. Si tienes algo es porque Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, ¿por qué te glorías? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Y que nosotros podamos salir de este lugar en esta mañana diciendo, Señor, yo merezco juicio, merezco tu ira, pero sin embargo tú mostraste tu misericordia en mi vida. Y vivir una vida, mis amados hermanos, sin expectativas. En el sentido, yo no merezco nada. Nada. Todo lo que Dios me da es gratis. Todo es gratuito, ha venido a darme el Señor. Por eso nosotros debemos de darnos a Dios. Debemos de darnos a Dios. Y este es el mensaje, hermanos, de que quiero terminar con esto. Mi punto de todo esto es que no debemos exaltar un atributo más que el otro porque caemos en el error. Y cuando nosotros distorsionamos la doctrina de Dios, deshonramos a Dios y perjudicamos a las personas. Entonces, por eso debemos de conocer el Evangelio, para honrar a nuestro Señor y para traer beneficio a todos los que escuchan el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, quiero darte la honra y la gloria a ti, Señor. Y quiero confesar delante de ti, Señor, que no hay en mí ni en ninguno de mis hermanos espacio para jactarnos delante de ti, Señor. Señor, la honra y la gloria te pertenecen a ti. Tú eres, Señor, el que debe ser exaltado sobre todo y sobre todos. Porque tú, Señor, has mostrado tu justicia, tu ira, tu amor, tu gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo con el propósito, Señor, de que la honra y la gloria sean para ti. Enséñanos, Señor, a leer tu palabra, buscando encontrar solo tu gloria, Señor, y no ningún mérito personal nuestro, Señor. Y el día que encontremos o que creamos que hay algo en la Biblia que dice que nosotros tenemos algún mérito,
Posiblemente, Señor, estamos deduciendo, pero no interpretando el texto, Señor. Porque tu palabra, Señor, no enseña en ninguna parte de la Escritura que dependa de nosotros o que menciona en algún lugar el esfuerzo humano, Señor. No dice nada de eso, Padre. Aún la fe que tuve para poder responder, Señor, y decir, creo, me arrepiento, viene de ti, Señor. Señor, yo no puedo decir nada, absolutamente nada. Lo único que puedo decir es que la gloria sea para ti, Padre, que me has salvado y que me has rescatado, Señor. Y que tú, Padre, eres bueno, eres misericordioso, eres amor, eres justo, eres santo. Tu ira se manifiesta contra todo pecado y cae con toda su fuerza, Señor. Porque así cayó en la persona de mi Salvador, mi Señor Jesucristo. A quien esperamos, Señor, desde los cielos, y al cual, Señor, nuestro espíritu clama, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Y gracias, Señor, por la paciencia de mis hermanos, Señor, en escuchar estos estudios que a veces son largos. Gracias por poner en sus corazones el deseo, Señor, de quedarse. Porque aún ese deseo es de ti, Señor. Bendito seas tú, Padre. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor. Amén. Amén.